¿Alguna vez te ha pasado que alguien dice algo y sin saber muy bien por qué te afecta más de lo que debería? No es algo grave, a veces es solo un comentario, una mirada o incluso un mensaje que no llega, pero por alguna razón se queda en tu cabeza. Empiezas a darle vueltas, a interpretar lo que significa, a imaginar lo que hay detrás y poco a poco algo pequeño se convierte en algo mucho más grande. Y lo más curioso es que en realidad no estás reaccionando a lo que ha pasado, sino a la historia que estás construyendo sobre lo que ha pasado o incluso lo que no ha pasado. Hola, yo soy Virginia y esto es Libros en 5 minutos, donde intentamos entender por qué pensamos como pensamos y cómo podemos cambiarlo. Y en este vídeo vamos a ver los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz, un libro que plantea una idea muy simple pero muy potente, que gran parte del sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretamos. El punto de partida del libro es bastante incómodo porque cuestiona algo que normalmente ni siquiera nos planteamos, la idea de que nuestros pensamientos son realmente nuestros. Tendemos a pensar que lo que creemos, lo que sentimos o cómo interpretamos las cosas forma parte de nuestra personalidad, de quiénes somos. Pero el libro propone algo distinto, que gran parte de eso no lo hemos elegido conscientemente, sino que lo hemos ido aprendiendo poco a poco. Y esto empieza muy pronto. Desde que somos pequeños, empezamos a absorber información constantemente. No solo lo que nos dicen directamente, sino también lo que vemos, cómo reaccionan los demás, qué se premia y qué se castiga. Por ejemplo, un niño que recibe reconocimiento cuando hace algo bien empieza a asociar su valor con el resultado. No es algo que piense de forma consciente, pero lo aprende. Y si además recibe críticas cuando se equivoca, puede empezar a relacionar el error con algo negativo, incluso con su propia valía. Con el tiempo, esas pequeñas experiencias se van acumulando y lo que al principio eran situaciones concretas acaban convirtiéndose en creencias más generales. Tengo que hacerlo bien, no puedo fallar, tengo que gustar a los demás, etc. Y lo más interesante es que llega un momento en el que ya no recuerdas de dónde viene todo eso, simplemente lo das por hecho. Cuando don Miguel Ruiz habla del sueño del planeta, se refiere precisamente a eso, a ese conjunto de creencias que no solo tienes tú, sino que compartimos como sociedad. Es como si todos viviéramos dentro de una especie de realidad construida, donde ciertas ideas se repiten tanto que parecen verdades absolutas. Por ejemplo, ideas como lo que significa tener éxito, lo que se considera una vida correcta o incluso cómo debería ser una persona para sentirse válida. Pero si lo piensas bien, muchas de esas ideas cambian según el contexto, la cultura o la época. Lo que en un entorno es normal, en otro puede no serlo. Y aún así, cuando estás dentro de ese sistema, no lo cuestionas, simplemente lo vives. Ese es el sueño del planeta, una realidad compartida que parece objetiva, pero que en realidad está construida. El autor utiliza el concepto de domesticación para explicar cómo interiorizamos todo eso. Y aunque la palabra puede sonar fuerte, la idea es bastante clara. Igual que un animal aprende a comportarse de cierta manera a través de recompensas y castigos, nosotros también aprendemos qué comportamientos son aceptados y cuáles no. Por ejemplo, cuando eres pequeño y haces algo que gusta a los demás, recibes aprobación, atención, cariño, reconocimiento y eso refuerza ese comportamiento. En cambio, cuando haces algo que no encaja, puedes recibir rechazo, críticas o incluso castigo. Y eso hace que evites ese comportamiento.
Poco a poco vas ajustando tu forma de actuar para encajar mejor, pero lo importante es lo que ocurre después. Con el tiempo ya no necesitas que nadie te corrija desde fuera. Empiezas a hacerlo tú mismo. Te anticipas, te juzgas, te corriges antes incluso de actuar. Y eso crea una especie de sistema interno que funciona automáticamente. Por ejemplo, alguien que ha aprendido que equivocarse está mal puede evitar intentar cosas nuevas, no porque no quiera, sino porque hay una incomodidad muy fuerte asociada al error. O alguien que ha aprendido que tiene que gustar a los demás puede actuar constantemente buscando aprobación, incluso sin darse cuenta. Y todo eso ocurre de forma automática, no porque lo decidas, sino porque lo has aprendido así. Después de entender todo esto, cómo se forman nuestras creencias, cómo aprendemos a ver el mundo y cómo acabamos funcionando en automático, el libro introduce una idea importante. Si todo eso lo hemos aprendido, también se puede desaprender. No de golpe, no con una sola decisión, pero sí poco a poco y siendo conscientes de ello. Y es ahí donde aparecen los 4 acuerdos, no como reglas estrictas, sino como una forma distinta de relacionarte contigo mismo y con lo que te ocurre. Primer acuerdo, el desarrollo profundo. El primero de ellos es ser impecable con tus palabras. Y aunque pueda parecer algo sencillo, en realidad es mucho más profundo de lo que parece al principio. Porque cuando pensamos en las palabras, solemos pensar en lo que decimos a los demás. Pero el libro insiste en algo diferente, en lo que nos decimos a nosotros mismos. A lo largo del día estamos constantemente hablando con nosotros mismos. Comentamos lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos y muchas veces ese diálogo no es neutro, sino bastante crítico. Por ejemplo, imagina que estás intentando aprender algo nuevo. Al principio es normal equivocarse o ir más lento o no hacerlo perfecto. Pero en lugar de verlo como parte del proceso, puede aparecer una voz que dice, esto no es lo mío, no se me da bien, soy malo en esto. Y el problema no es solo la frase en sí, sino la repetición. Cuando ese tipo de mensajes se repiten, empiezan a construir una idea más general sobre ti. Deja de ser esto no me ha salido y pasa a ser yo no valgo para esto. Y esa diferencia es enorme. Porque cuando crees que no vales para algo, dejas de intentarlo y no porque no puedas, sino porque ya has decidido que no puedes. Por eso este acuerdo tiene tanto peso. No se trata de hablar bonito ni de forzar pensamientos positivos, sino de ser consciente de cómo usas el lenguaje contigo mismo y evitar convertirlo en una herramienta de ataque constante. Segundo acuerdo. El segundo acuerdo es no tomarse nada personalmente. Y aquí el libro toca uno de los hábitos más automáticos que tenemos. Interpretar lo que hacen los demás como algo dirigido hacia nosotros. Esto ocurre constantemente. Alguien cambia su tono al hablar, responde más seco de lo habitual o simplemente no responde. Y automáticamente buscamos una explicación que suele girar alrededor de nosotros. Le pasa algo conmigo, he hecho algo mal, seguro que está molesto. Pero si lo observas con cierta distancia, te das cuenta de que la mayoría de las veces no tiene información suficiente para llegar a esa conclusión. Cada persona está viviendo su propia realidad, con sus preocupaciones, sus pensamientos y su estado emocional en ese momento. Y muchas de sus reacciones ni siquiera tienen nada que ver contigo. Por ejemplo, alguien puede estar más distante simplemente porque está cansado, preocupado o distraído, pero si tú lo interpretas como algo personal, tu reacción va a ser completamente distinta. Empiezas a sentirte mal, cambias tu comportamiento o incluso generas una tensión que ni siquiera existía.
Entender este acuerdo no significa que nada te afecte, sino que aprendes a no convertir automáticamente todo en algo personal. Empiezas a separar lo que realmente tiene que ver contigo de lo que no. Y eso poco a poco reduce muchísimo el desgaste emocional. El tercer acuerdo. El tercer acuerdo es no hacer suposiciones. Está muy conectado con el segundo acuerdo, pero va un pasito más allá. Porque no solo nos tomamos las cosas como algo personal, sino que además complementamos la información que nos falta con interpretaciones propias. Nuestra mente necesita entender lo que pasa y cuando no tiene todos los datos, pues los inventa. El problema es que muchas veces esos rellenos no son neutros, sino que tienden a ser negativos. Por ejemplo, si alguien no responde a un mensaje, podrías pensar simplemente que no lo ha visto o que está ocupado, pero es muy habitual que la mente vaya por otro camino. Está pasando de mí, he dicho algo mal, ya no le interesa hablar conmigo o lo que sea. Y aunque no haya ninguna evidencia, esa historia empieza a sentirse real y cuando se siente real, reaccionas en consecuencia. Puedes distanciarte, cambiar tu actitud e incluso generar un conflicto. Lo curioso es que todo eso puede empezar a partir de algo que no era real desde el principio. Por eso este acuerdo es tan práctico. No plantea dejar de pensar, sino ser consciente de cuándo estás suponiendo en lugar de saber. Y propone algo muy simple, pero poco habitual. Preguntar, aclarar, comprobar, porque muchas veces una conversación evita una cadena entera de malentendidos. Cuarto acuerdo. El cuarto acuerdo hace hacer simplemente lo máximo que puedas. Introduce una idea que equilibra todo lo anterior. Después de cuestionar cómo piensas, cómo interpretas y cómo te hablas, queda una parte importante, cómo actúas. Y aquí el libro propone algo que puede parecer evidente, pero que en la práctica no lo es tanto. Tu máximo no es siempre el mismo. Hay días en los que estás más concentrado, más motivado, con más energía y hay otros en los que estás más cansado, más distraído o simplemente no estás al mismo nivel. Y eso es completamente normal. El problema aparece cuando ignoras eso y te exiges rendir igual siempre. Cuando comparas un día flojo con uno bueno y te juzgas por la diferencia. Por ejemplo, puedes tener un día en el que avanzas mucho, haces todo lo que tenías previsto y te sientes bien. Y otro en el que te cuesta mal, te distraes o no rindes igual. Si interpretas ese segundo día como un fallo personal, entras en un ciclo de exigencia y frustración. Pero si entiendes que tu máximo cambia, la perspectiva es distinta. Has hecho lo mejor que podías en ese momento y eso es suficiente. Este acuerdo no elimina la disciplina, pero sí elimina la autoexigencia destructiva. Permite mantener la constancia sin necesidad de castigarte constantemente. Al final, todo el libro gira alrededor de una idea que no es especialmente compleja, pero que tiene mucha profundidad. No vemos la realidad tal como es, sino tal como la interpretamos. Y esa interpretación no aparece de la nada. Se ha ido construyendo con el tiempo a partir de lo que has aprendido, lo que has vivido y lo que te has repetido. Eso significa que no es algo fijo, se puede cambiar, no de un día para otro, ni de forma. Y todo empieza con algo bastante simple, aunque no siempre fácil, empezar a observar cómo piensas sin darlo todo por hecho.